Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública, el programa para averiguar cómo somos, cómo pensamos, qué actitudes tenemos, cómo consumimos los mexicanos. Buenas noches, soy Francisco Abundis. Veamos qué tenemos esta semana. El gobierno de Michoacán se decidirá en una cerrada batalla entre los candidatos del PRD, Leonel Godoy, y del PAN, Salvador López Orduña. En un escenario muy parecido al de la elección presidencial del 2006, pero con los perredistas por encima de los panistas. El PRI aparece como el tercero en discordia, lejos de los punteros. Un ejercicio de consulta Mitofsky revela que los michoacanos protagonizarán unas cerradas elecciones, pues Godoy cuenta con 37% de la intención de voto de cara a los comicios de noviembre. En un escenario de empate técnico, pues López Orduña suma 36%. Jesús Reina del PRI tiene apenas 17%. Esta semana en lo actual tenemos un dato que apareció esta semana en la cual Consulta Mitofsky nos reporta una encuesta de Michoacán. Michoacán es la última elección para gobernador que vamos a tener en este año. Ya tuvimos antes en el estado de Yucatán, tuvimos antes en el estado de Baja California y ahora viene Michoacán. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo ves Michoacán? Muy bien, Paco, pues hay que ver si el 11 de noviembre puede ser el día en que finalmente durante el 2007 los perredistas celebren. Los datos que arroja Consulta Mitofsky es que va a ser una contienda sumamente cerrada. Todavía faltan varios meses para la elección, pero vemos que actualmente el PAN va con 36% de las preferencias electorales, mientras que el PRD ligeramente arriba con 37% de las preferencias. Y el PRI solamente con 17, según entiendo, según arroja esta medición. Es interesante porque antes incluso de que hubiera candidatos, esto ya era una elección contendida, es decir, a nivel partido, tanto PAN como PRD ya venían bastante competidos, ya era una elección muy cerrada. Se esperaba que en el momento que hubiera candidatos esto cambiaría. Curiosamente se nominó a Leonel Godoy y a Salvador López Orduña y no pasó nada, prácticamente seguimos en un empate. Sí, el reto de las próximas semanas, sobre todo para el PRD, va a ser permanecer unido y que las distintas corrientes al interior del Partido del Sol Azteca apoyen a su candidato en Michoacán. Creo que esa puede ser una de las claves que definirán la elección. Habrá que recordar que en la última elección para gobernador, Lázaro Cárdenas ganó con 6 puntos, aproximadamente 42-36, le ganó al PRI, ¿no?, como segunda fuerza electoral. Un primer dato notable para esta elección es que ahora la segunda fuerza electoral no es el PRI, es el PAN. Estado donde, por cierto, proviene el actual presidente de la República, estado donde empezaron los operativos de seguridad pública, estado que al parecer es de primera importancia para el PAN, que es hoy quien gobierna o quien tiene el poder federal. ¿Para ti eso tiene algunas implicaciones, Juan? Por supuesto que sí, Paco. Bueno, el hecho de que el PAN sea ya la segunda fuerza en Michoacán implica que Acción Nacional está cosechando gobiernos municipales exitosos, sobre todo en la capital del estado, en Morelia. Hay que recordar que Salvador López Orduña, el candidato del PAN, fue alcalde de Morelia. Así es, una elección muy particular. Habrá que ver cómo se desarrolla esta competencia en un estado en el que compiten el PRD con el PAN, ¿no? Y el PRI está muy rezagado en tercera fuerza. Tendremos que hacer algún seguimiento. Todavía en algunas otras elecciones locales. Viene Veracruz de primera importancia, viene Oaxaca, pero sin duda la última de gobernador, que es esta, Michoacán, habrá que seguirla con atención desde, digamos, esta semana, porque será la última que tenemos para una gobernatura. Vamos a nuestro siguiente dato de lo actual. La migración de mexicanos a Estados Unidos es la tabla de salvación de cientos de familias en México y soporte de incontables empresas en la Unión Americana. El hecho de que cada vez salgan del país más jóvenes y gente mejor preparada significa una pérdida para la nación, que desaprovecha poco a poco su mejor capital humano. Cada año, en busca del sueño americano, o cuando menos escapar de las garras de la pobreza, abandonan México unos 220,000 jóvenes, gente de 15 a 45 años, según datos del Consejo Nacional de Población. La migración es la puerta de emergencia entre los problemas económicos y las angustias familiares, pero también es factor de desequilibrio social en muchos casos, ya que significa familias rotas, abandono de estudios y desatención de actividades rurales. Marco en el cual Ari Huckman, representante del Fondo de Población de la ONU,
En México, según reportó el diario Excelsior, dijo que emigrar ya no es garantía de acceder a un mejor nivel de vida, pues muchos de los que lo hacen experimentan peores condiciones de marginación. En una encuesta, como acabamos de ver en este reportaje, reportada esta semana, vemos que los jóvenes que migran cada año de nuestro país suman aproximadamente 220,000 jóvenes que no se pueden integrar a una economía, que estamos creciendo entre 2 y 3%, que buscan otras oportunidades de trabajo, básicamente en Estados Unidos. Dato preocupante, un dato que según el Consejo Nacional de Población no necesariamente va a cambiar tanto en el tiempo, sino estamos básicamente sujetos a la economía. Juan, ¿cómo ves este número? Pues me parece muy preocupante, Paco, que pues estamos hablando casi en 5 años 1 millón de mexicanos emigran, sobre todo a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades, ya que aquí no encuentran opciones de trabajo formal, opciones de trabajo legal, y la válvula de escape a esta presión social se está volviendo la migración, donde los mexicanos, pues como dicen, votan con los pies y deciden abandonar nuestra economía para buscar oportunidades en otro lado. Así es, una parte preocupante, probablemente la más preocupante de este reporte de Naciones Unidas es que se estima que las oportunidades que solían tener antes como migrantes eran un poco más amigables y probablemente ahora lo que encuentran afuera no es necesariamente mejor que lo que tienen en México, tal vez sí en salario, pero no en condiciones de vida, que es una, digamos, de las condiciones, por decirlo de alguna manera, más ingratas como migrante. ¿Tú crees que en algún punto, digamos, cuándo cambió esta ecuación? ¿Cuándo es que la migración de personas jóvenes en general podía ser un poco más, si no permisible, podías tener mayores niveles de aceptación incluso en Estados Unidos? Hay algo de ese ambiente que está cambiando, ¿no, Juan? Así es, paradójicamente a partir del 11 de septiembre de 2001, con los atentados terroristas en Washington y Manhattan, el clima de miedo en la sociedad estadounidense cambió mucho su percepción sobre los migrantes en general, y bueno, este cambio de percepción está afectando sin duda a los migrantes mexicanos. Esta paranoia o miedo legítimo, según queramos ver, sobre la seguridad interna de Estados Unidos está afectando la percepción del ciudadano común sobre los inmigrantes y especialmente sobre los mexicanos. Tal vez hoy día la negociación no es necesariamente con el presidente Bush. Últimamente hemos aprendido la lección de que en una democracia, pues negociar y tener el visto bueno del jefe del Ejecutivo no garantiza que se apruebe una legislación. El presidente Bush activamente aprueba y fomenta flexibilizar las condiciones de vida de los migrantes, en especial de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y sin embargo el Congreso no ha avanzado nada, ¿no? Entonces, tal vez la política ahí la tenemos que ver ya no solo como una estrategia de gobierno a gobierno, sino una estrategia con el Congreso estadounidense y tal vez con legisladores específicos que dominan la agenda y también dominan las percepciones sobre los migrantes en Estados Unidos. Claro. Juan, muchas gracias por esta semana. Te nos vas de vacaciones, pero te tenemos en un par de semanas. Gracias, Paco. Volvemos pronto. Esto fue Lo Actual. Estos son nuestros datos de coyuntura. Vamos a nuestra siguiente sección. En la tendencia esta semana continuamos con una segunda entrega de la Riva y Asociados. Esta semana Carlos nos presenta la segunda entrega. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, gracias por la invitación, y como bien decías, Eduardo presentó puntos muy interesantes de los estratos más bajos a nivel socioeconómico, y lo que vamos a ver ahora es una cápsula más enfocada al nivel C típico, que es el nivel medio, y ver de qué forma contrastan estos dos niveles en términos de hábitos de compra, consumo y temas interesantes sobre nutrición. C típico, de acuerdo a las categorías de la MAI o de BIMSE, estaremos hablando de aproximadamente un ingreso familiar por mes. Es un rango, puede ser ingreso familiar entre los 12,000 y 28,000 pesos. Ok, muy bien. Vayamos al video y veamos qué es lo que nos tiene de la Riva esta semana. Hoy vamos a comer sopita de fideo y unas calabacitas con carne de puerco. En esta casa mi mamá y yo nos encargamos de comprar la comida.
Lo que es abarrotes lo compramos en los supermercados y lo que es la verdura, la fruta y la carne en los tianguis. Por lo regular siempre se cocina aquí, de domingo a domingo. Vamos a comer mi hermano, mis papás y yo y ustedes. Por lo regular, sí, los domingos, bueno, hasta entre semana tratamos de comer juntos. Cuando regreso del trabajo, pues ya entre 4 y 4:30 es la comida aquí, de lunes a viernes. Ya sábado y domingo, pues sí, nos descontrolamos un poquito porque almorzamos a las 12, a veces comemos a las 4, 4:30. Se supone que el significado de la comida es comer en familia, ¿no? Es un poco de integración con la familia. Pues pienso que la finalidad es en la semana por las carreras o por lo que sea, no se puede convivir un poco después de comer. En cambio el domingo, el sábado, que es más tranquilo, pues ya podemos comentar los problemas cotidianos que pasaron en la semana, ¿no? El estudio, lo que le sucede a uno en el trabajo. ¿Cuántos tiempos tiene su comida? 2 por lo regular, es sopa y guisado, o sea, la sopa y el plato fuerte es el guisado. Y en algunas ocasiones no usamos mucho el postre porque por las enfermedades, ¿no? Anteriormente pues se hacía gelatina o algún pastel, pero ahorita ya se quitó eso porque nadie puede ya comer cosas dulces, entonces por lo regular solamente una fruta. Pues por lo regular, si es el cumpleaños de mis papás y eso, nos reunimos aquí, vienen mis otros hermanos. Y aquí se hace la comida y aquí comemos el Día de las Madres, el Día del Padre, la Navidad, todavía tratamos de estar todos los hermanos aquí. Y si los señores, que como se echan sus cubitas, pues entonces se compra también coca, para coca y agua mineral para la cubita. Pues sí, porque cuando vamos a la horrera nos traemos unos 3, 4 refrescos para tener. Y cuando no prevemos eso o se nos terminan y algún imprevisto, pues vamos a las tiendas de por aquí. Entonces, por ejemplo, traemos 4 refrescos y como les digo, no diario tomamos refresco, entonces pues hay veces que sí nos alcanzan. La tendencia de la investigación de mercado está yendo mucho hacia este tipo de investigación etnográfica y la parte más complicada siempre es la interpretación. Carlos, ¿cómo podemos interpretar lo que acabamos de ver? Bueno, sí, como herramienta en investigación de mercados ha tenido mucho crecimiento porque es un acercamiento muy real a cómo vive una familia de estos niveles. En términos reales, el nivel C típico está, digamos, entre un choque entre los niveles bajos y los niveles más altos. Es para ellos un aspiracional seguir o imitar las tendencias de alimentación. No tienen acceso a toda la gama de productos que tienen los niveles altos, pero se pueden dar sus lujos, digamos, en fines de semana. Está más presente el fast food, todas estas franquicias, cafés, hamburguesas o pizzas, pero a grandes rasgos tienen una alimentación, como vimos en el video, bastante tradicional, compuesta por una sopa, un guisado y un postre, ¿no? También en términos de hábitos de compra, este nivel ya planea más su compra de una forma semanal, no como la cápsula que vimos en el programa anterior. Que es más cotidiano, diario. Exacto, es del día a día los ingredientes para cocinar. Este es un segmento que dice, bueno, sí cocino, pero soy más práctico. Ya vemos productos más enlatados, más preparados para microondas y en términos de hábitos de compra es lo más característico. ¿Tú dirías que en este segmento C, ese típico más de clase media, podremos hablar de una mayor preocupación por temas de nutrición? Digamos que a nivel racional ya existe el tema, ya es una preocupación, aunque no saben todavía muy bien, no tienen muy claro cómo llevarlo a cabo. Digamos, ya tienen presente que el tema de una alimentación más balanceada, comer menos grasas, pero no la tienen tan presente como niveles más altos. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias. Por aquí nos vemos para la tercera entrega. Gracias a ti, Francisco. Muy bien, esto fue La Tendencia con Carlos de León de la Riva. Vamos a un corte y regresamos con nuestra mesa. ¿Qué información te gustaría conocer? Pues la deuda pública del país, ¿a cuánto asciende?
La transparencia es la mejor palanca para combatir la corrupción y es un asunto que interesa a los mexicanos, de los cuales 6 de cada 10 saben del tema y han oído hablar de la ley en la materia. ¿Te has acercado alguna vez a pedir información? Sí, por una cuestión laboral me acerqué y sí me dieron información respecto a la liquidación de un banco y tengo amigos que trabajan ahí y sí dan acceso a la información. En el terreno de los malos manejos administrativos, México es un país que sale reprobado en las listas de Transparencia Internacional, en las que ocupa el lugar 70 entre 163 naciones, con una calificación de 3.3 en una escala de 10, cerca del colero Haití y lejos de los líderes en honestidad. Los esfuerzos por transparentar la actividad pública valorada por los mexicanos no corresponden con su opinión sobre las acciones del gobierno para erradicar la corrupción. 43% de los ciudadanos cree que los gobernantes no hacen nada para combatirla, pues en realidad la propician. Pero la IFAI es en realidad una instancia creada no para transparentar ninguna cuenta pública. El IFAI es la burocratización de la información. Esta semana en la mesa de opinión pública tenemos una discusión que creemos que es de mucha relevancia para entender algo que se ha llamado transparencia, rendición de cuentas. Para ese propósito tenemos con nosotros a María Marván Laborde, comisionada del IFAI, y a John Ackerman, que nos acompaña nuevamente en una de nuestras mesas. Los primeros datos que quisiera compartir con ustedes es cómo se ha incrementado el nivel del conocimiento de la ley o del concepto de transparencia como tal en los últimos años. Lo que tenemos según los propios datos de transparencia es que entre 2003 y 2006 ha habido un incremento de gente que dice que ha escuchado de la ley de 22% a 50%, ¿no? Un incremento casi del 100%. 2004 fue 39%, 2005 43%. Luego, en el número acumulado de solicitudes de información de cada año, acumulado por año, tenemos que en 2003 eran 24.097 solicitudes y en 2006, en este último registro, tenemos 60.000, pasando por 37.000 en 2004 y 50.000 en 2005. En 2006, el 35% de estas solicitudes de saber qué pasa con nuestro gobierno o nuestros gobiernos parece que está muy preocupado por temas de corrupción, que sería entendible, pero remuneraciones representa el 35.8%, programas de subsidio 20%, tal vez porque venimos de una elección, datos personales 11% y se va a otros niveles más bajos de actividades de la institución casi 8%, temas y subtemas de solicitudes de información 6%. ¿Les sorprenden o no estos datos, John? María, ¿qué podemos decir? Sí es sorprendente que a pesar de que pudiéramos pensar que 60.000 solicitudes en un año son pocas en un país de 100 millones de habitantes, sí empieza a haber una apropiación, diría yo, profesional de este derecho. Cada vez más son los abogados, los investigadores académicos, los periodistas, los que empiezan a utilizar esta ley para conseguir información del gobierno y poder desarrollar su trabajo de una mejor manera. Hay también una serie de ciudadanos que buscan información sobre remuneraciones, información sobre presupuesto, para ver cómo se está gastando nuestro dinero y en qué está invirtiendo nuestro gobierno, y eso me parece relevante. Muy bien. John, ¿cómo ves los números? Sí, evidentemente María tiene mucha razón, la transparencia ya se ha esparcido por todo el país, la gente lo reconoce, lo está utilizando. 50% puede ser poco o mucho, yo más bien lo vería como mucho, hay que ver datos comparativos. Yo sospecharía que en México de hecho andamos bien. Sí quisiera señalar lo de la tercera lámina, tú mismo lo comentaste, Paco. Sí hay algunos datos ahí preocupantes, hay que verlo, ¿no? El número uno es remuneraciones, 35.8%, ¿no? La ley de transparencia en el artículo séptimo señala que es obligación de todos los sujetos obligados dar a conocer precisamente el tabulador de remuneraciones. No tendrías que solicitar las remuneraciones de los servidores públicos. Eso ya debería estar en todos los portales de internet. Entonces el hecho que 35%... No debería ser sobre solicitud. No debería ser sobre solicitud. Entonces ese hecho es grande. Y cuando compares eso con 6% que se solicitan sobre actividades de la institución, 4.3% sobre información generada por las dependencias, ahí empezamos a ver justamente el lado, no sé si problemático, pero más bien los retos que realmente todavía tenemos que fortalecer
el uso y realmente llenarle de sentido a este derecho de acceso a información, ¿no? ¿Cómo le explicamos a un público por qué es importante la rendición de cuentas? ¿Cómo lo podemos frasear de otra manera? Yo creo que valdría la pena separar transparencia de acceso a la información y tiene que ver con lo que comentaba John. Transparencia es la obligación del gobierno de poner una serie de datos en Internet y que los pueda consultar cualquiera en cualquier momento, y si no tiene Internet puede ir a las oficinas a preguntarlo. Lo que yo creo que es muy importante que entendamos es que cualquier documento del gobierno municipal, del gobierno estatal o del gobierno federal debe estar disponible para mí como ciudadano cuando lo solicite, por el simple hecho de solicitarlo. Creo que eso es una cuestión bien importante. ¿Tú cómo lo verías esto, John? Es decir, Mira, Paco, ¿por qué es relevante para el ciudadano? Es de lo más central en relevancia la transparencia. Tú como ciudadano tienes derecho a conocer cómo opera este gobierno que tú mismo estás financiando, ¿no? Entonces, sin una ley de transparencia, como teníamos durante tantos años en México, el gobernante puede fácilmente decir, estos papeles son míos. Y esto es la gran equivocación. Los papeles en que están trabajando los gobernantes no son de ellos, son de los ciudadanos. Y eso es justamente la importancia de transparencia. Y eso es lo preocupante luego de esos datos, porque vemos que quizás está desaprovechado este derecho, ¿no? Claro. Porque deberíamos estar mucho más interesados en saber para qué están utilizando este dinero, estos documentos, estos papeles públicos, ¿no? Para que podamos realmente asegurar que el gobierno nos represente. Porque si el gobierno no nos representa, no está actuando como nosotros quisiéramos que actuara, ¿no? Deberíamos poder conocerlo y saberlo. Claro. A mí me llama la atención, y les voy a leer otros datos. Forma de solicitudes recibidas por el IFAI, solicitudes electrónicas 96%. Es decir, estamos hablando de una población altamente escolarizada, altamente educada, solamente 10% de los hogares tienen computadora, 30% de la población, 20% entre oficina y trabajo. Habla de un segmento muy particular de la población, y eso no sé si nos lleva un sesgo. Es decir, al final no todo el mundo tiene acceso a la información. Esto me lleva a dos reflexiones. Una es, esta idea de ser transparente y rendición de cuentas es solamente para unos cuantos, y eso está muy limitado. Y luego, esta percepción de la corrupción al final es un tema de gobiernos o también tiene que ver con ciudadanos, ¿no? No sé cómo leerían ustedes estos datos. Pues, para mí la pregunta es si la transparencia o el acceso a información, las leyes de acceso a información, la nueva reforma constitucional, va a servir fundamentalmente como un mecanismo por medio del cual el gobierno se legitima, ¿no? Hace aparecer a la ciudadanía, confíen en mí porque yo soy transparente. O, por otro lado, se convierte en una herramienta real en las manos de los ciudadanos que ellos pueden utilizar para fiscalizar, para vigilar al gobierno y para combatir la corrupción. Porque como estos datos están demostrando, hay un grave problema en México. Son de percepción, pero hay otros datos de victimización que están igual de graves. Incluso hay estadísticas recientes de otro barómetro de Américas que demuestra que la corrupción se ha empeorado. En 2004-2006 hay más personas que creen que es más corrupto en México. Entonces tenemos un gran problema ahí. Y la transparencia a nivel de discurso, de legitimidad es bonito, pero en cuanto empiece a utilizar realmente por los ciudadanos para fiscalizar al gobierno, eso es el gran reto. Yo creo que la ley no combate la corrupción. La ley debe inhibir la corrupción. ¿A qué me refiero? La ley de transparencia no le da ni al IFAI, de alguna manera a los ciudadanos, elementos reales para perseguir corrupción en el sentido de una procuraduría, digamos, o de una contraloría. Lo que le da al servidor público es la certeza de que cualquier acción, cualquier documento que firme puede ser pedido en cualquier momento, y eso se convierte en un inhibidor de la corrupción. Creo que es muy distinto inhibir que combatir. Si dentro de 10 años nos preguntaran cuántos corruptos ha metido el IFAI a la cárcel, yo espero que la respuesta sea ninguno. No es nuestro trabajo. Dirías que es más de un preventivo. Es una cuestión preventiva. Bueno, el IFAI no, pero ¿cuántos corruptos han metido en la cárcel a causa
por la utilización de la ley de transparencia, eso sí debería ser positivo, ¿no, María? O sea, eso sí sería un indicador de logros que algunos años podría ser posible, pero por la utilización de la ley. Eso podría ser posible, pero no es tan fácil. Yo creo que fundamentalmente su trabajo es inhibir la corrupción. Desde luego, se pueden descubrir acciones específicas donde el gobierno hizo las cosas mal. Tenemos el clásico ejemplo de Provida. Pero esto lo verías como preventivo, como yo creo que es fundamentalmente preventivo. Es que yo creo que, estoy de acuerdo contigo, María, pero yo creo que precisamente para que la ley de transparencia pueda fungir preventivamente, es que se tiene que haber sido utilizado para castigar y agarrar a corruptos, ¿no? Justamente uno va a tener ese impacto de que ese documento puede implicar algo, ¿no? Si es que sabe que la gente está utilizando la ley. Si sabe que la ley realmente no lo está utilizando, estas estadísticas en la tercera lámina, 0.2% solicitado información sobre contratos. Ahí pues no me preocupo demasiado, pues es 0.2%, es la misma posibilidad de que me llegue una auditoría de función pública, es lo mismo. O sea, si se está utilizando, ese es cuando tenemos el impacto preventivo. Yo en una frase, ¿por qué razón el ciudadano, el auditorio de opinión pública, debería estar interesado por esta ley? En una frase. ¿Cómo lo simplificas? Combatir la impunidad, ¿no? Realmente transparencia combate la impunidad. Si es que esté utilizado por los ciudadanos y por los actores sociales, ¿no? Una ley a secas no lo hace, ¿no? Pero incluso puede ser peor, porque nos enteramos de las cosas, pero todavía no podemos hacer nada, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas es combate a la impunidad. Es combate a la impunidad. María, ¿cómo lo resumes en un...? Es rendición de cuentas y es convencimiento del ciudadano de que puede y debe exigirle a su gobierno. Y eso me parece fundamental. Claro, perdón, se nos quedan muchos temas en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias, María, muchísimas gracias. Esto fue la Mesa de Opinión Pública. Si usted quiere saber qué es la ley de transparencia, escuche lo siguiente. A partir del 2003, entra en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que determina que más de 250 entidades del gobierno federal y dependencias tienen la obligación de atender tus solicitudes de información. Además, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, que es el encargado de garantizar tu derecho a la información pública gubernamental, proteger tus datos personales que están en manos del gobierno federal y resolver sobre las negativas de acceso a información que las dependencias o entidades del gobierno federativo hayan formulado. Recuerda, si una entidad o una dependencia no te da respuesta a tu solicitud o te niega la información, el IFAI solo podrá intervenir si esta pertenece a la Administración Pública Federal. Transparencia, rendición de cuentas, términos que no son del todo claros para el ciudadano, de los cuales no sabemos su relevancia. Como dijeron nuestros invitados, como bien sugirieron, son temas que nos deben de importar porque implica una forma de control a la impunidad, una forma de saber qué pasa con nuestros gobiernos. Si bien parece un proceso complejo porque la mayor parte de las solicitudes que se hacen a una institución como el IFAI es a través de Internet, es un tema del cual se tiene que enterar el ciudadano para cualquier tema público, para cualquier tema de información que le concierna. Tal vez las remuneraciones es el más recurrido, no necesariamente el único. Podemos solicitarle a nuestros gobiernos información, podemos solicitarles actividades, una cantidad de información que finalmente se genera a través de nuestros impuestos. Esto fue el tema de la Mesa de Opinión Pública. Muchas gracias por estar esta noche. Nos vemos la semana que entra. Que estén muy bien.